Valor, junto a María Elena Dressel. Claro que sí, estamos con Matías Rojas de Luca, nuestro experto en innovación. ¿Cómo estás, Matías? Que además se viene desde el sur para Muy venir a la bien. columna. Muy Mateo, Sí, el más Mateo de todos. Muy bien, muy contento de estar acá con el estanque lleno de encina, por supuesto. Ay, qué terrible. Matías, bueno, vamos a hablar de la bencina, obviamente, pero ligándolo a la innovación, tú sabes mucho de innovación, también de emprendimiento, pero aquí hay cosas que a veces uno como que no logra ligarlas, ¿no? Como esta emergencia, entre comillas, ¿no es cierto? Que nos han puesto sobre la mesa, donde se va a desajustar el precio de los combustibles a raíz de que no se va a aumentar el MEPCO, este colchón que teníamos. Y ahí uno empieza a preguntarse ya, la innovación, ¿dónde entra aquí? Sí. ¿Y qué puede hacer uno también para poder enfrentar este tipo de procesos, no? Sí, todo el rato. Mira, yo traía el MEPCO justamente para no ser menos, porque es el tema, y el MEPCO como una innovación que desde el punto de vista técnico se llama innovación incremental. Okay. Innovación que no es disruptiva, que no necesariamente es la Silicon Valley, la que sale en los diarios, porque es un mecanismo innovador. No todos los países tienen un MEPCO y los que lo tienen no es tan flexible como el chileno. En este caso lo que pasó es que el gobierno modificó los parámetros del MEPCO, claro, no es que se haya eliminado. No es que se elimine, sí. Pero bueno, y aparte con este shock gigantesco a nivel del precio mundial, no hay MEPCO que aguante, digamos. Claro. Pero lo que quería traer sobre la mesa es que el MEPCO es una innovación incremental y yo a veces le llamo innovación aburrida, ya porque es en contraposición a esta innovación sexy con Silicon Valley y Elon Musk. Una tecnológica. Claro, y vámonos a Marte, etcétera. Claro, nadie se saca una foto ahí, oye, aquí en el MEPCO, no así como, oye, en Google, ¿cachai? Entonces, claro. En ese sentido es una innovación aburrida, pero es profundamente impactante y lo notamos ahora. O sea, ahora sabemos que ahora es el todos MEPCO. Hablamos del MEPCO. Exactamente, pero es una innovación que nos ayudó durante más de una década a mantener los precios más o menos estables y ayudarnos en nuestro día a día. Entonces, esta innovación, sí. Matías, en el fondo la crea una persona que está en una oficina, ¿cuál es como la lógica de alguien que aparece con esta? Porque es una solución finalmente para una problemática que va más allá de nuestra frontera, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo principal es que proviene de un dolor directo y real, que en este caso es la variación del precio del combustible. Pero yo también lo veo en las empresas, cuando trabajo con empresas y ahora la IA, hablemos de IA. Todo es IA, entonces llega el jefe y dice, metan la inteligencia artificial a esto. Pero nadie hace el análisis de qué procesos tenemos. Tenemos mapeado nuestros procesos, nuestro flujo de trabajo para saber y entender dónde meterle IA. Entonces, antes de ir a la disrupción, a esto que es llamativo, que es sexy, preocupémonos de lo incremental, que en este caso es esta pequeña mejora que yo puedo hacer si es que, no sé, eficiento mi flujo de trabajo, me demoro menos en mandar mails o en agendar reuniones. Entonces yo creo que estas innovaciones disruptivas provienen de una problemática súper concreta, súper tangible y que alguien le da una vuelta y encuentra un mecanismo que no es, nuevamente, algo tan disruptivo para poder resolver ese problema de manera sencilla. No sabemos quién es el creador del MEPCO, ¿sí? Yo no lo sé. No lo sé. A ver si los auditores nos pueden... Habría que buscar quién creo que creó es el 2014 parte, pero claro, hay que buscar a la persona que dijo, aquí tengo una idea. Tengo una idea, sí, pues exacto. Y esa idea, ¿cómo funciona en la práctica? O sea, ¿por qué es una innovación finalmente? Sí. Mira, ocupa una innovación incremental o aburrida en el fondo porque ocupa mecanismos ya existentes, que en este caso es el aporte estatal. Lo que pasó ahora es que el subsidio al MEPCO baja, se reducen de 4 semanas a 2 semanas los tiempos de actualización, entonces eso hace más este boom del precio mundial, que estas pequeñas cosas que ya existían se adapten y se vayan calculando permanentemente. Entonces, a lo que voy no es una nueva super tecnología, no es algo completamente distinto a lo ya existente. Entonces, en vez de preocuparnos, no sé, de los autos voladores, que sería una innovación súper disruptiva y distinta, que bien, está bien, preocupémonos de este tipo de cosas y cómo evolucionamos el MEPCO y cómo se adapta a estos nuevos tiempos. Es súper interesante lo que estás planteando, Mati, porque finalmente también ayer hacíamos un pequeño análisis respecto a qué va a pasar con todo el entramado, por decirlo en buen chileno, de carga impositiva, de qué manera también uno repiensa el sistema, dado esto mismo que está ocurriendo, dado que ya llegamos a un punto de inflexión probablemente donde el MEPCO ya, o el endeudamiento estatal no va a responder como tiene que responder a crisis tan importantes como la que estamos viviendo, pero es súper interesante porque esto obliga
a empezar a pensar en sistemáticamente generar nuevas soluciones. Sí, y de hecho yo creo que, o sea, ese para mí es mi punto principal, como este tipo de innovaciones aburridas son sumamente importantes, los MEPCO y otras herramientas similares. Entonces, está bien, a mí me gusta la innovación disruptiva y vámonos a Marte y los vehículos a hidrógeno y todas esas innovaciones que son realmente, pero que le faltan años, pero que eso no nos pierda en el camino de la innovación que nosotros como personas, como esta persona que inventó el MEPCO, que vamos a averiguar quién es, que se dio cuenta de un problema y en el día a día lo resolvió. Y esa es una capacidad superhumana. Es decir, nosotros hemos evolucionado como humanidad para poder detectar el problema, entenderlo bien y resolverlo de manera creativa, de manera distinta. Entonces, que no nos obnubilemos con lo que sale en Instagram, en LinkedIn, aquí cosas muy distintas y disruptivas, y sepámonos que los seres humanos somos innovadores y se nos puede ocurrir herramientas como el MEPCO, como desde cosas muy cotidianas, o sea, cómo nos va a afectar el precio de los combustibles, probablemente todos nos vamos a poner innovadores en nuestras casas para poder ahorrar un par de pesos. Totalmente, autos compartidos, vamos sacando ideas para poder hacer frente a que no necesariamente son cosas nuevas, sino que son implementaciones diferentes. Exactamente. Que eso es la innovación incremental, ¿no? Exactamente, entonces algo que ya existe en el mercado, aplicarlo de manera distinta, ajustarle 3 tuercas para que se cumpla o se resuelva este problema que queremos abordar. Interesante el tema de la agilidad en cuanto como a proyección de cómo enfrentar ciertas problemáticas. Veíamos ayer rápidamente que plataformas como Cabify, Didi, Uber, que todavía están ahí con el atado de la ley para las aplicaciones, pero que siguen funcionando porque la gente las demanda, ya salen a decir, oye, vamos a implementar, no sé, un suplemento de 50 pesos por kilómetro de recorrido cada viaje, vamos a ver cómo hacemos para que los choferes tengan su propio ingreso, de qué manera enfrentamos con categorías, ¿no es cierto?, los distintos precios, para no traspasarlos de inmediato a la población. O sea, al tiro aparecen con una batería de propuestas, que no sabemos si va a ser soluciones, pero propuestas que son súper ágiles para enfrentar este momento. No así uno ve, no sé, no quiero estigmatizar, pero no sé, el taxista, la señora del furgón. Hay como otra lógica de pensamiento y bien mercantil también, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí el gran valor está en detectar qué es lo que está fallando, y cuando tú decías capaz que no todas funcionen, es verdad. O sea, la innovación tiene que ver con que, imagínate, salen estas 10 medidas, de esas funcionarán 2 y las otras se eliminan, y no por eso fue una mala pega, no por eso es que se haya hecho mal. Entonces creo que es súper interesante plantearlo, y ojalá que la señora del furgón y el taxista que nos están escuchando también le den una vuelta a cómo este problema específico que tengo puedo cubrirlo de otra manera, y se les pueden ocurrir, o sea, en el día a día, obvio que existen problemáticas que ni siquiera nos damos cuenta que resolvemos, pero las creamos. Entonces, yo creo que aquí nos toca ponernos creativos a todos, desde las aplicaciones hasta los choferes, hasta las personas que ocupamos, que andamos en auto, que ocupamos la micro, el metro, que parece que no va a subir, por lo menos. Pero que nos pongamos las pilas en ese sentido, detectemos problemas, propongamos ideas y estemos claros de que no todas van a funcionar, y no por eso estigmaticemos las que no funcionen, tanto a nivel gubernamental, privado o personal. Sí, totalmente. Estamos con Matías Rojas de Luca, experto en innovación, startups, corporate ventures, sustentabilidad, consultor independiente, fue fundador de Social Lab y además autor de Prototipa tu vida. Sí, exacto. El libro que está disponible en todas las librerías. Oye, y tu tema tiene que ver precisamente con, innovación, con startups, con algo que igual tenemos en el ADN chilensis, más que el norteamericano, ¿no? Sí, así como la chispeza, digamos, ya es el término no técnico para... Pero nos gusta la chispeza. Sí, totalmente. Y hay que aprovecharla, ¿no? No sé, tendrá que ver con que hemos estado sujetos tal vez a desastres naturales y nos obliga a reinventarnos, pero la cultura chilena es muy de resolver problemas en el día a día, no tanto show, digamos, y eso, bueno... Hoy nos toca esto, que es el alza de las bencinas, pero el día de mañana el mundo está cada vez más complejo, están pasando cada vez más cosas, y acordémonos que somos innovadores y pongámoslo en práctica. Sí, oye, ¿inteligencia artificial? Sí. Si yo igual le puedo pedir ideas a la inteligencia artificial. También, ocupémoslo ahí de sparring, claro. Exacto. Sí. ¿Cómo se integra también algunos procesos tecnológicos o la misma inteligencia artificial para poder adaptarnos a estos cambios tan potentes que estamos viendo? Mira, ese punto, que igual lo mencionábamos antes,
no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Cuando le metemos IA a todo, estamos olvidando para qué le estamos metiendo IA. Claro. ¿Ya? O sea, en el fondo tenemos por el lado empresarial, que es lo que te comentaba, que les dicen, ya, metan IA en los procesos y después dicen, chuta, no tenemos los procesos mapeados. Partamos entonces por lo primero. Exacto. Y por otro lado, vemos también, o sea, sobre todo las generaciones más jóvenes que están partiendo con IA, que no sea la primera respuesta que tengamos, como a mí me ha pasado y no sé, pues sobrino, es como, oye, no sé qué regalarle a mi amigo, preguntémosle a la inteligencia artificial, no, ya, pues, o sea, pongámosle un límite, no es que, o sea, por último pensémoslo nosotros un poquito, claro, démosle los parámetros un poquito más especificados, no es como, oye, tengo un primo que cumple 15 años, ¿qué le regalo? Yo creo que siempre está esta pregunta antes y ocupémosla bien. Si la inteligencia artificial es demasiado poderosa en todos los ámbitos, desde los agentes, que ahora ya es como no me acuerdo, la tercera ola de inteligencia artificial. O cuarta, sí, no sé, que es un poco más sofisticado, hasta como ocupamos los LLM, como ChatGPT u otras herramientas. Entonces, hagámonos la pregunta, reflexionemos antes de acudir a estas herramientas, y cuando reflexionemos y sepamos bien para qué las queremos, seguro le sacamos mucho trote, pero yo creo que esa pregunta anterior falta. Es muy importante. ¿Cómo vamos haciendo también el link entre esta innovación de la que estábamos hablando, incremental, la innovación aburrida, como le dices tú, y el cruce con la tecnología? Porque eso también nos puede dar un plus, ¿no? Sí. Sobre todo cuando estamos pensando, por ejemplo, en el momento que estamos atravesando respecto a los combustibles, pongamos los combustibles como la vedette, para nuestras pymes, para nuestras empresas chiquititas, quizás si yo tengo una empresa unipersonal, sí, esto es una preocupación. Sí, o sea, yo creo que el primer paso es detectar dónde no tengo las capacidades suficientes, dónde estoy fallando. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, pues un emprendimiento cultural, que en general desde el mundo de las culturas y las artes tal vez la parte numérica o de negocio no está tan desarrollada, bueno, entonces ocupemos este tipo de herramientas para, por ejemplo, crear un pipeline comercial, es decir, un flujo, detectar mis posibles clientes y que esto me lo vaya actualizando permanentemente, me ayude a comunicarme para algo que yo no soy tan bueno. Por otro lado, como a nivel empresarial, mapemos los procesos, pues sepamos dónde estamos fallando, dónde estamos perdiendo el tiempo. El tiempo hoy, para mí, es el recurso más valioso, total, que tenemos, mucho más que la plata, la atención que le estamos poniendo. Entonces, detectemos bien dónde podemos ir mejorando y ahí ocupemos estas herramientas y esta tecnología. No es solo IA, o sea, hoy desde hardware, que bueno, el mundo robótico también está avanzando un montón. Muy rápido, sí. No, y esa mezcla va a ser heavy. O sea, cuando hay un robot, que ya está pasando, un robot capaz de emular bien a lo humano, cruzado con inteligencia artificial, ahí vamos a estar hablando de eso en este programa. Sí, totalmente. Sí. Oye, cuando estamos hablando del cambio de la matriz energética, ese también ha sido un tema bien recurrente, sí, y creo que nosotros también hemos logrado tener una innovación de largo aliento, sí, que trasciende el color político, los gobiernos o incluso hasta los momentos geopolíticos que tenemos que atravesar. Ha sido como bien destacado, pero también nos invita a ponernos al día y decir cuáles son las estrategias a largo plazo que estamos generando como país. Sí, totalmente. Igual eso es una súper buena noticia, o sea, para que los que nos están escuchando ahí lleguen al trabajo o a la universidad un poco más optimista, Chile está en ventaja por la diversificación de la matriz energética, a renovable, en el fondo energía eléctrica, la flota de buses red, que son eléctricos, también nos permite amortiguar esto. Entonces, yo creo que ahí la palabra clave es diversificar. O sea, en el fondo, claro, si toda nuestra energía viene de una sola fuente, que en este caso hace años atrás era el petróleo, con las termoeléctricas y todo, y de a poquito empiezan a salir las hidro y lo solar, o sea, no poner los huevos todos en la misma canasta es, yo creo que una estrategia país súper inteligente, y también es un espacio donde la apuesta a largo plazo, como tú dices. O sea, ojalá que un gobierno entrante no pase una retroexcavadora para políticas que son, como lo estamos viendo ahora, clave para el desarrollo del país, como la diversificación de la matriz energética. Totalmente. Sobre todo con la riqueza que tenemos. Al final, bueno, lo hablamos en la columna pasada, detectemos nuestro potencial, y ahí metámosle fuerza. Tenemos un potencial hídrico, un potencial solar, eólico gigante. Ya, pues, eso es una apuesta bien hecha en ese sentido. Y ahí volvemos a lo mismo que tú estabas diciendo. Cuando pensamos en esta innovación incremental o en este nuevo ecosistema que vamos a tener que construir, probablemente los puntos de inflexión ya no van a estar puestos en los mismos ángulos donde estaban puestos antes. Sí. O sea, uno debiera pensar en que esto venga apalancado, más allá de que
tengo que ahorrar, tengo que incrementar el arca fiscal, proponme algo nuevo que también me genere una estrategia que sea como la segunda o tercera parte de estrategia de largo plazo, ¿no? Claro, es que el dilema yo creo que ahí es más político, en el Total. sentido de que un gobierno puede tener una visión, sabéis que nos vamos a especializar en tal camino o en tal vertical, y después puede llegar otro, que ahora me da un poco de risa, ojalá que no me reten, pero Trump, que partió diciendo drill baby drill, es decir, métale a los combustibles fósiles con todo, y ahora por una decisión del gobierno de Estados Unidos se bloquea el estrecho de Hormuz, nos suben los precios a todo, y ¿qué es lo que sube? Las renovables, porque hoy sabemos y nos dimos cuenta que no podemos depender de un estrecho donde pasa el 20-25% del petróleo. Y nos dice, ojo, aquí, bueno, lo que pasó en Europa, está el nuevo llamado a la energía nuclear para poder generar energía. Entonces, en el fondo eso es como un tiro por la culata muy grande, como una consecuencia no intencionada de esta invasión a Irán, que nos recuerda que no podemos depender de una sola cosa, podemos diversificar y que tampoco podemos controlar todo. Como hasta el hombre más poderoso del mundo le saltó de vuelta y ahora pongámosle ojo a las renovables, pongámosle ojo a no depender del petróleo de un sector del mundo. Entonces creo que es importante que la innovación nos ayude a diversificar y a buscar nuevas, en este caso, fuentes de desarrollo para el país, pero lo más importante, el bienestar para todas las personas. Así en es. nuestro día a día. Matías Rojas, ¿qué estás leyendo o qué estás mirando? ¿Qué quieres recomendar hoy día? ¿Qué quiero recomendar hoy día? Me estoy leyendo de nuevo un librazo que se llama ¿Por qué fracasan los países? De 2 premios Nobel, Daron Acemoglu y el otro no recuerdo bien, que es un estudio súper exhaustivo. Voy a contar el final del libro, voy a hacer spoiler para motivarlos un poco, pero en el fondo habla de que los países que fracasan versus los países que triunfan en cuanto a desarrollo para sus ciudadanos tienen instituciones fuertes, inclusivas y economías fuertes e inclusivas. Es decir, instituciones gubernamentales que justamente que no cambien de un gobierno a otro, que no, o sea, con la menor cantidad de corrupción posible y así sucesivamente. Se los recomiendo, es largo, tiene como 1000 páginas, pero es sumamente entretenido y es un estudio con mucho dato duro, ya no